Y a todos mis hermanos, bueno, a esta hora les presento el resumen de la clase de teología. Tuvimos el pasado miércoles y habíamos hablado de primero y segundo de Samuel. Entonces, básicamente el autor se cree que fue Samuel, escribió hasta capítulo 24, debido a que primera crónica 29-29 se nombra a Natán y a Gad como que habían vivido algunos sucesos en la vida de David. Considera que fueron los autores de los capítulos restantes. Época del nacimiento de Samuel hasta la muerte de Saúl, abarcando un periodo de 115 años aproximadamente. Eh, Básicamente, 1 Samuel es un libro donde empieza una transición, el gobierno de los jueces, y básicamente sustituyéndolo por el gobierno de los reyes, mirando, digamos, como el gobierno de Dios, cambiando el gobierno de Dios, que era un rey invisible, sustituyendo por un rey, por un reino visible, que es el caso ya de los reyes terrenales. Entonces es lo que vemos aquí en este libro como tal. Eh, Básicamente vemos aquí tres personajes principales en este libro, que es Samuel, un israelita de corazón humilde, consagrado, sirviendo fielmente a Dios. Saúl, un rey egoísta, celoso, obstinado y constante, desobediente delante de Dios. Y en tercer lugar, David, un hombre según el corazón de Dios, el dulce cantor de Israel, hombre de oración y alabanza, aprobado, disciplinado, perseguido y finalmente coronado como rey de Israel. Segundo Samuel, básicamente ya nos están mostrando aquí los acontecimientos registrados en el segundo libro de Samuel, que fueron posiblemente agregados por los profetas Natán y Gad. Y en el hebreo original, básicamente era un solo libro, sino que más adelante se hizo una subdivisión por medio de la Septuaginta, la traducción para que fuese entendible a otras culturas, a otras naciones. Pero en sí era el libro de primero y segundo Samuel era un solo libro, sino que se hizo la división a partir de la Septuaginta. La época de la muerte de Saúl hasta la compra del sitio para el templo, y lo estamos viendo aquí en Primera Crónica, abarcando un periodo de 37 años. Y de esa manera, básicamente todo el libro nos está narrando, nos está mostrando básicamente la forma de cómo Dios trata con su ungido, con el rey David, ¿verdad? Llamado un hombre conforme al corazón de Dios. Entonces, la pregunta que nos hacemos, ¿por qué Dios cataloga a David, verdad? Como un hombre conforme a su corazón. ¿Qué había en David de que tuviese ese título? ¿Verdad? Y básicamente ustedes saben que el rey David cometió muchos errores, trabajó por mucho tiempo con el rey Aquis, el rey filisteo, digamos, era como un mercenario o como un sicario. O sea, el rey decía, ve a matar a estos pueblos, y el rey David iba a matar a esos pueblos y le pagaban por eso. Claro, él estaba en el desierto, vio 3 años en el desierto porque fue básicamente, huyó de Saúl porque Saúl lo estaba amenazando a muerte. Y de esa manera dice la Biblia que se le unieron a David todos los amargados, los contritos de espíritus, ¿verdad? Los humillados. Ese era el ejército de David. Entonces, ¿de qué iba a vivir él? Básicamente, esa es la forma que él se sustentaba, ¿verdad? Trabajando para el rey Aquis, conquistando otros pueblos, otros territorios, mientras ya se esperaba qué pasaba con Saúl, y hasta que ya después muere el rey Saúl, y entonces ya retorna David como rey de Israel, como rey de Jerusalén. Pero, a pesar de los errores que cometió David, era un hombre conforme al corazón de Dios. Era un hombre conforme al corazón de Dios, a pesar de las situaciones. Solamente Dios no lo permitió construir el templo, ¿verdad? Porque había derramado mucha sangre. Entonces el templo se lo permite construir fue a su hijo Salomón. Y David, Dios no le permite construir porque había derramado mucha sangre. No le permite construir el templo como tal en esa área. Entonces, a pesar de sus pecados, vemos a un hombre para quien Dios ocupó el primer lugar en su vida. David era muy consciente de su fracaso y pecado, pero conocía a Dios y confiaba en Él de todo corazón. A pesar de las circunstancias, a pesar de sus errores, era un hombre que tenía mucha fe en Dios y remediaba también sus errores delante de Dios, se arrepentía. Y asimismo seguía en fe, en fidelidad delante de Dios. Por eso es catalogado como un hombre conforme al corazón de Dios. Y primero y segundo de Reyes, básicamente, el autor desconocido se cree que Jeremías recopiló los datos descritos por Natán, Gad, en Primera Crónica 29-29 lo dice también. Otros libros, época de la muerte de David hasta el reinado de Jorán, abarcando un periodo de 118 años. En el libro de Samuel vimos cómo la nación judía exigió un rey para poder ser como las demás naciones, aun siendo contrario a la voluntad de Dios. Y este se lo concedió.
Entonces, en este libro vamos a ver cómo le fue a Israel bajo el gobierno de aquellos que habían pedido a Dios, los reyes, aunque hubo algunos que gobernaron por rectitud, pero una gran mayoría básicamente estuvo lejos, obviamente, de cumplir la voluntad del Señor. Y de esa manera también aquí en Reyes nos vemos la división del reino, cuando se divide Israel del norte e Israel del sur por parte de Jeroboam y Roboam. Recordemos que Roboam siguió el consejo de los jóvenes, mas no siguió el consejo de los ancianos. Jeroboam obviamente se dividió también Jeroboam se dividió de Israel del sur, por lo que Roboam había manipulado y también se había aprovechado del pueblo cobrándole muchos impuestos. Lo estaba explotando como tal. Por eso surgió la división entre Israel del sur e Israel del norte, a partir de Roboam como rey de Israel del sur y Jeroboam como rey de Israel del norte. No obstante, de acuerdo a la promesa que el Señor hizo a Israel, ¿verdad? 1 Samuel 12, 18 y 24, el Señor no dejó de bendecir a su pueblo, siempre que éste se arrepentía y le buscaba de corazón, aunque también no dejaba de castigar cuando se apartaba de él. Segunda de Reyes, se desconoce el autor humano, se cree que Jeremías recopiló los registros hechos por Natán, Gad, los dos profetas, y desde el reinado de Jorán sobre Judá y Josías sobre Israel, hasta el cautiverio por Nabucodonosor, abarcando un periodo de 308 años. Básicamente, la continuación de la caída del reino de Judá en Israel, ¿verdad? Culminando con el cautiverio de ambos. Y de esa forma ya vemos que Israel del norte fue asediada por Asiria, por los sirios, Israel del sur por Babilonia en ese tiempo. Sin embargo, Ezequiel y Josías hicieron modificaciones, hicieron restauraciones, hicieron reformas, pero con todo eso el pueblo siguió en su maldad. Con todo eso el pueblo siguió en su maldad, y eso provocó básicamente el cautiverio babilónico y también los asirios. Y bien, para la próxima clase, mis hermanos, vamos a ver primero y segundo de Crónicas. Queda tarea para la próxima clase. Que mi Dios santo les bendiga.